Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Hoy quiero hablar de un tema muy serio. Hoy quiero hablar seriamente con ustedes de un tema supremamente importante, por lo menos para los colombianos, pero creo que también para todos los latinoamericanos y todo aquel que se considere seguidor de Cristo. En el último tiempo han habido disturbios en mi país, aquí en Colombia, cerca incluso a mi casa. Hemos visto muertos, hemos visto bombas, hemos visto ataques. Hemos visto una cantidad de cosas y pocos pronunciamientos de las iglesias cristianas. Destaco, entre otras cosas, algunos pronunciamientos importantes que pude ver en esta semana. Por un lado, la iglesia Casa sobre la Roca hizo un excelente comunicado donde dice que la protesta social es un derecho consagrado en la Constitución Política de la República y que es necesario que los cristianos ejerzamos multitudinaria y pacíficamente tal derecho. También menciona una frase de Dietrich Bonhoeffer: protesto por la falta de protesta de los protestantes. Además, incluyen una frase de Juan Calvino: si somos iguales ante Dios, somos iguales ante el Estado. También quiero destacar, ¿por qué no?, la intervención y la oración muy interesante de Alex Campos sobre todo lo que está pasando en Colombia. Él pide oración porque declara que han habido malas decisiones de los gobernantes y también que los cristianos hemos dejado de orar por ellos. Hemos visto ejemplos de cristianos que han salido a estas protestas multitudinarias a orar, han salido a protestar pacíficamente. Porque vas mi pecado, confieso en tu mano, aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Delante del Señor espera este lugar, no me quiero conformar. Queremos llegar a este lugar, Señor. De probar quiero más. También hemos visto a otros que condenan a los que protestan y dicen que los cristianos no tienen por qué salir en esas cosas, que estas son protestas de los de izquierda, que es que quieren instaurar el castrochavismo en Colombia y cosas de esas. Yo primero, antes de comenzar a decir lo que hoy tengo que decir, quiero afirmar que este no es un discurso político para nada. Nosotros en Biblia Libre respetamos las posiciones políticas de cada una de las personas y no hacemos proselitismo político absolutamente por nadie. Sin embargo, tengo que decir con absoluta claridad que es triste ver cómo apenas se hacen una que otra oración por Colombia, apenas se hacen uno que otro clamor, pero no hay un pronunciamiento oficial, no se ha hecho escuchar por las voces de los más importantes cristianos de este país. Adme, Sedecol, Eumise, las asociaciones de pastores cristianos apenas y medianamente se pronuncian, apenas se hacen una que otra oración, pero no sacan unas declaraciones contundentes que puedan hacernos entender a los cristianos lo que está pasando y cuál es la posición bíblica ante este tipo de eventos. Quiero decir que lo que está pasando en mi país no es coyuntural. No es algo que simplemente esté sucediendo porque hubo una reforma o quieren imponer o implantar una reforma tributaria. Es algo que venía desde antes de la pandemia, cuando ya habían marchas multitudinarias y una crisis social. Es algo que no viene de este gobierno únicamente, sino que viene de muchos gobiernos anteriores. De personas que están sufriendo, que están muriendo de hambre, de un campo abandonado, de cientos de miles de familias que perdieron sus tierras y han sido desplazadas, de más de 6.400 civiles masacrados por el Estado. Estamos hablando de una crisis social y política enorme en este país de muchos años. Estoy hablando de 60 años de una cruenta guerra injusta por lado y lado. Estamos hablando de un país que es el tercer país más desigual del mundo, con un salario mínimo de $261 mensuales, con unos niveles de corrupción de los más altos del mundo, donde miles y miles de millones de pesos se pierden al año. Y la pregunta que quiero hacer hoy es: ¿y qué pasó con la iglesia?
¿Dónde está la iglesia? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué no hacen un pronunciamiento fuerte, radical, total? ¿Dónde están esos grandes líderes que proclaman el avivamiento? Y sí, me los voy a echar de encima. Bueno, ya me los eché encima. No les caigo bien. Bueno, no les caigo bien. ¿Qué puedo hacer? Es decir, yo no puedo callar una verdad ante esta situación simplemente por agradarles a los que tienen el dinero, a los que tienen el poder. Mi conciencia, como dijo Lutero, está atada a la palabra de Dios. La mayoría de estos líderes cristianos no han hecho otra cosa en este país que enriquecerse y hacer mega gigantescas iglesias en pos del evangelismo, pero realmente han hecho imperios en pos de su propio propósito. Muy pocas son las iglesias realmente que tienen planes o programas de ayuda social, que están ayudando a los más pobres, o que pueden tener una visión y un discurso crítico ante lo que los gobernantes han hecho con esta nación. Pero cuando estas personas vienen a buscar votos, les entregan, les obsequian los púlpitos y les dejan hacer su politiquería y los apoyan públicamente. ¿Por qué la iglesia no se ha pronunciado en Colombia? Porque muchas de estas iglesias cristianas comprometieron su palabra con los mismos políticos que ahora están haciendo lo que están haciendo con el pueblo. Y ese es el problema de unir política con religión. Comprometieron su palabra, quedaron mal. Ya no tienen un carácter ético y moral para defender las causas del pobre. Aquí hay una injusticia terrible y la Biblia dice en Isaías 32:17: el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Si no hay justicia social, si hay inequidad, si el pobre es cada vez más pobre y el rico cada vez más rico, si la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande, ¿cómo esperamos que haya paz? No va a haber paz. Y sé que no faltará el que me diga: usted es un castrochavista, es que usted está a favor de Petro. Yo no estoy a favor de ninguno de estos. Estoy a favor de ayudar a los pobres. Estoy a favor del trabajo honesto, honrado, del esfuerzo, de la dedicación. Estoy a favor de aquellos que hacen libre empresa, pero aquí es tan difícil hacer libre empresa, porque para los que tienen mucho es más fácil, los impuestos son menores. Para los que comienzan todo es más difícil, más complicado. Y la iglesia no es capaz de pronunciarse alrededor de eso. Qué bueno que se pronuncien en contra del aborto, qué bueno que se pronuncien en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Estoy de acuerdo, genial, comparto eso. Pero ¿por qué no nos pronunciamos con la misma vehemencia en contra de las injusticias sociales y en contra de la pobreza en la cual nos tienen sumidos en este país? La iglesia debe ser la voz moral de una sociedad. Pero si la iglesia compromete su ética y sus valores haciendo pactos con sectores políticos, entonces la voz de la iglesia queda callada. Todos estos pastores que se han juntado, que han dejado de predicar el evangelio para dar sus púlpitos a discursos políticos, ahora no hablan, ahora se quedan callados porque simplemente le hicieron barra, apoyaron a uno o a otro. La iglesia no está para apoyar políticos, está para predicar la palabra, pero al mismo tiempo que predica la palabra tiene esa misión moral de decirle a sus gobernantes cuando se equivocan y también llamar al pueblo a la paz. Es triste ver cómo en este país se están matando personas que son pueblo. Matan policías, matan civiles, estudiantes, se agreden unos con otros y todos son pobres y todos son pueblo. Mientras los que realmente dirigen esta nación están tomando whisky en los grandes clubes o escondidos en sus hermosas fincas. ¿Qué está pasando con nosotros que no nos damos cuenta? Queremos desde Biblia Libre hacer un llamado a la protesta pacífica, un llamado a la protesta civilizada, a protegernos los unos con los otros. La palabra de Dios nos dice que si alguien nos pega en una mejilla, coloquemos la otra. Dice la escritura que no debemos buscar venganza porque la venganza es del Señor. Dice la escritura que debemos combatir el mal con el bien. Esos son los principios bíblicos que las iglesias ya no enseñan, porque se las pasan enseñando sobre prosperidad, sobre abundancia, sobre riqueza, sobre sanidades y milagros, sobre cosas
que no son realmente el centro del evangelio. Y el problema de este país es realmente que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que nuestro corazón está lejos de Dios y por eso estamos viviendo esta crisis. Aquí no hay buenos, aquí no hay buenos, no hay justo ni un uno, como dice en Romanos capítulo 3. Aquí todos somos responsables, pero la iglesia tiene un nivel enorme de responsabilidad porque hemos dejado de predicar la verdadera palabra. Si entendiéramos que es cuando la palabra de Dios entra en el corazón de las personas, que estas personas dejan de ser corruptas y pueden realmente ser personas honestas, porque sin Cristo es imposible, entonces entenderíamos que la solución es la predicación de la palabra. Hay campañas de oración, amén, sigan orando, hermanos, amén, hay que orar, pero hay que predicar también. Hay que anunciar las buenas nuevas. Hay que enseñar la palabra como es, no centrándose en la ambición y en la avaricia de las personas, porque eso es lo que termina pasando, lo que está pasando aquí en Colombia. Hay que predicar la ética cristiana que nos enseña la regla de oro: trata a los demás como quieres ser tratado. Si en Colombia hubiera de verdad un avivamiento como todos estos pastores de las mega iglesias dicen, no estaríamos viviendo esto. No estaríamos viviendo esto. Hago un llamado a la paz. Hay muchos que aprovechan el desorden para invadir, romper, robar. No. La iglesia tiene que hacer un llamado a la paz. Pero esto muestra simplemente la evidencia de una descomposición moral y ética de tantos años. ¿Y qué hacemos, iglesia? Podría ya hacer un llamado al presidente, pero el presidente no es cristiano. Seamos honestos, todos se convierten en hora de campaña, pero no lo son, no han nacido de nuevo. Podría ser un llamado a las fuerzas de oposición, a los sindicatos o a los trabajadores, pero esas instituciones tampoco son cristianas. ¿A quién tengo que hacer el llamado entonces? A la iglesia. Iglesia, dejemos de vendernos. Dejemos de dejarnos comprar por los políticos o por los intereses de unos u de otros. Y comencemos a ponernos serios, a predicar la palabra y a ayudar a los más necesitados. Porque dice la palabra en Mateo 25, 35 al 40: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El cristiano siente compasión por aquel que sufre, por aquel campesino que prefiere salir a arriesgar su vida en una marcha con un coronavirus por ahí dando vueltas, que morir de hambre en su parcela. El cristiano siente compasión por aquel trabajador que se ha matado toda la vida luchando como nadie y aún así ni siquiera tiene dónde dar reposo a su familia o cómo llenar su mesa de alimento. Un verdadero cristiano se compadece de los cientos de miles de personas pobres en esta y en todas las naciones de Latinoamérica. Un verdadero cristiano entiende lo que dice Proverbios 14:31: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. La situación en este país no está bien. La desigualdad es terrible. Pero el camino no es la violencia. El camino es Cristo. La solución es Cristo. Usted puede poner el presidente que quiera mañana y las cosas seguirán igual o peor si no ponemos a Cristo como el centro de nuestra ética, de nuestra moral, de nuestra predicación. Todo será en vano. Saque usted a todos los políticos y ponga otros nuevos. Todo será igual si Cristo no es el centro de este país y de esta nación. Por eso hago este llamado, porque las grandes mega iglesias no son capaces. Se cogen con agua tibia ahí, agüitas tibias, pañitos tibios. Son unos tibios porque están comprometidos la mayoría de ellos, y se los digo en la cara.
Y hago el llamado a los que de verdad aman la palabra y aman a Cristo, a que defendamos el Evangelio y a que defendamos a los más necesitados en paz, en sabiduría. Y ahí incluyo a los de las Fuerzas Armadas. Sí, hay algunos que abusan de la fuerza, pero la mayoría también son pueblo. La mayoría también sufren para dar de comer a sus familias. Señores, esto no es de buenos y malos, de blancos y negros, de rojos y azules. Esto es de un grupo de personas que necesitamos de Cristo. No mire a derecha ni a izquierda para encontrar la solución a este problema. Mire hacia arriba. Allí está la solución. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Escriba su comentario respetuosamente, en paz. Busquemos la paz, la unidad y la sabiduría en el Espíritu Santo. Nos vemos en Biblia Libre.